Sí. Naturaleza divina, número 3. ¿Sí? Naturaleza divina, número 3. La semana pasada hablamos de lo importante que es adquirir esta naturaleza y vimos la manera de cómo se adquiere esta naturaleza. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo hermoso de la palabra de Dios que es, que te dice, haz esto, pero Dios nunca te dice, ¿y cómo le hago? Te deja así con ambigüedades, con incertidumbre. Dios te dice, ¿quieres esto? Lo consigues así. ¿Se acuerdan que vimos? A tu fe añádele virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya no me acuerdo de los demás, pero ahí está la forma de cómo obtener esa naturaleza divina. Vimos al final de que una persona cuando vive de esta forma no caerá jamás, dice. Es una aseveración radical. La Biblia está asegurando que cuando alguien vive en esa naturaleza divina, ¿sí? Vamos a poner acá, el que vive el que vive el que vive la naturaleza divina, dice, él no cae jamás, no cae jamás. Dice también que no te deja estar, ¿qué? Ocioso, ocioso, así escribe ocioso. Y también no te permite estar como sin fruto. Y también vimos que el que vive estas cosas, ¿cómo va a ser su reflexión en el cielo? Amplia y generosa entrada. ¿Sí? Creo que me estoy saltando. A ver, vamos a ver rápidamente. ¿Sí no me han confirmado ya en Quimbila si me escuchan? ¿Sí se escucha fuerte y claro? ¿Se escucha fuerte y claro? Si me pongo aquí, ¿me escuchan fuerte y claro? ¿Sí? Esperemos que sí. Bueno, voy a cerrar esto. ¿Cómo le pongo? Ándale, por favor. A ver, estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a hacer un resumen rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo. Porque si estas cosas tenéis vosotros y abundan, vimos los atributos, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Conocimiento sin fruto. Y también vemos que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Un mayor conocimiento de Señor Jesús. Mayor conocimiento del Señor Jesús. Ahora vimos que una persona que no tiene esto, vamos a ponerlo aquí rápidamente. Este es el que vive. ¿Sí? Este también. El que, voy a ponerlo en grande, el que no vive todo lo que recomienda para, para ser como Dios. Qué es participar de la naturaleza divina? Ser como quién? Ser como Dios, ser como Jesús. Estamos hablando de la santidad, de huir de la corrupción de este mundo caído. El que no vive, diagonal, no vive o tiene
La naturaleza. Estoy peleado con esta palabra. Que no tiene naturaleza divina, tiene estas faltas. Dice, pero el que no tiene estas cosas, dice el texto, que tiene, a veces se ve, tiene la vista, dice corta ahí, o muy corta, dice, es ciego, muy corta, es ciego. También vemos que eh, habiendo olvidado la purificación, olvidó, ¿qué olvidó? Sí, la purificación. Y dice claramente de qué pecados. ¿Por qué será que dice olvidó la purificación de sus antiguos pecados? ¿Por qué dice la palabra olvidó la purificación de sus antiguos pecados? Antiguos pecados. ¿Por qué cree que dice antiguos pecados? ¿Por qué qué? No, porque ahora tiene pecados nuevos. Y esos pecados nuevos son peores. ¿Por qué? Porque lo hace con un conocimiento de doctrina y del evangelio. ¿Sí? Son peores porque ahora tiene conocimiento. Antes era ignorante, pero ahorita tiene conocimiento. Y esa persona, su error, ¿cuál fue? Que no fomentó, no se alimentó, no creció espiritualmente en esa obra inicial que Cristo hizo en su vida. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos? Olvidó la purificación de antiguos pecados. Eh, bueno, hasta allá. Entonces vimos un ejemplo de una persona que, así rápidamente, vamos a ponerle, sí, así la personita. Una persona que tiene entendimiento de la gracia de Cristo. Y vimos que todo empieza con ¿qué? ¿Con qué empieza todo? Con la fe. ¿Sí? Todo empieza con la fe. ¿Y esa fe qué va pasando? Se le agrega virtud. ¿Se le agrega qué? Se le agrega todo lo demás. Toda esta casa, dijimos que el cuerpo es un ¿qué? Es un templo, una tienda modesta. Está lleno del Espíritu de Dios. Está lleno de Dios. ¿Cómo sé que alguien está lleno del Espíritu de Dios? No lo sé si hace milagros, no lo sé si sana gente, no lo sé porque habla en lenguas, sino porque tiene dominio propio. Amén. Sino porque tiene templanza, tiene control de su lengua, de su carácter, como dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo su ser. Aquí, obviamente, que hay varias virtudes que vimos. Si lo podemos leer rápidamente. Dice vuestra fe. ¿Qué más vemos? Aquí vamos a ver rápidamente las virtudes. ¿Qué es lo que está llenando su corazón? Es fe, en primer lugar. Después de la fe, virtud o excelencia de carácter moral. Después de la virtud, conocimiento. Después, conocimiento. Después, dominio propio. Después, después, después de la piedad, después amor, ¿verdad? Afecto fraternal. Y después, amor. Y dice después a lo último, que debe de qué? Debe de apuntar todo esto. Tiene que apuntar. Todo esto tiene que apuntar. ¿Sí? Esta es una persona que está creciendo en la fe, madura, llena de Dios. ¿Sí? Llena de Dios. Está lleno de todo esto y tiene una forma de vivir. Obviamente que si tenemos a alguien aquí que ya tiene la vista muy corta, ya no ve ni la obra de Cristo, obviamente no aumenta su fe, no tiene virtud, vimos que tiene unas deficiencias. Tenemos una personita aquí, vamos a ponerla así, viendo del otro lado quizás, perdóname que no puedo yo.
¿sí? Vamos a poner acá un corazón. A ver si se entiende, espero que se entienda. ¿Qué está pasando con esta persona? Lo que conoció alguna vez, ¿lo está qué? Lo está perdiendo. Lo que entendió alguna vez, lo está perdiendo. Y eso significa que todo discípulo recién convertido tiene que cuidarse de qué? De no perder lo que ya ha recibido. Retén lo que te ha sido entregado. No pierdas. Cuando vimos los primeros discípulos acerca de la fe, hablamos del asedio del pecado. Y dijimos que cuando el diablo hace pecar a alguien, el asedio del pecado y el diablo al hacerlos pecar no es su máxima meta, ¿sí? Sino que con el pecado, ¿qué quiere exterminar Satanás en nuestras vidas? La fe, la fe. Porque con una pizca de fe, una pequeña luz de fe, esa alma puede restaurarse plenamente para con Dios. Entonces, aquí tenemos a una persona que ya no tiene a la obra del Espíritu en su vida, sino que los pecados empiezan a hacer efecto en su alma. Obviamente que ya no ora, ya no lee, ¿por qué? Porque ya no percibe la obra de Dios en su vida, el Espíritu Santo está fomentando, ¿sí? La personita como esta persona que está acá. Por eso vemos que en la iglesia hay más fervorosos, más llenos de fe, están animados, están dispuestos, están controlando su carne y ellos están batallando y dudando y batallando y dudando. La respuesta es obvia, Dios no falla, la palabra no falla, el problema está en el corazón de cada quien. Ahí está el problema. Este es un breve repaso. ¿Por qué hablamos de la naturaleza divina? Vamos a hacer un recordatorio de este versículo, porque todo lo que sigue después es el gran problema del ser humano regenerado, ¿sí? Que tiene que convivir en ¿dónde? En un mundo caído. El gran problema del discípulo regenerado, ¿cuál es? Que tiene que convivir en un mundo donde todo apunta a hacer lo malo. Todos te enseñan a seguir lo malo, todos te enseñan a desanimarte, todos te empujan a la inmoralidad, todos te enseñan a odiar a Dios, a ser ateo, lo que quieras. Todo te empuja hacia la maldad. Entonces, ¿cómo se puede vivir en un mundo así? Solo se puede así. Que Dios vaya compartiendo, ¿qué? Su naturaleza. Y así como el Señor Jesús venció el pecado en este mundo caído, es que nosotros empezamos a ¿qué? A practicar lo mismo. ¿A qué? A vencer el pecado en nosotros mismos. Recordamos rápidamente ya en primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a ver allá, es segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. ¿Cuánta fe tenía Jesús? ¿Cuánto dominio propio tenía Jesús? ¿Cuánta piedad tenía Jesús? ¿Cuánto afecto, cuánto amor tenía Jesús? Jesús no era, bueno, aquí en la tierra, pero Jesús siempre ha sido una persona extraordinaria. Entonces nosotros empezamos a participar por medio de las promesas en la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la ¿qué? De la concupiscencia. Esta personita de aquí y este de aquí tienen la misma debilidad, ¿sí? Tienen la misma debilidad. Y esa debilidad se llama concupiscencia. ¿Se escribe? Concupiscencia. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Concupiscencia. Concupiscencia. Naturaleza, no les digo que estoy pegado con esta palabra. ¿Cómo se llama cuando invierte los brazos? Soy quien veo. Dislexia. Naturaleza divina. Perdónenme. Gracias. Él tiene la misma debilidad que este, ¿sí o no? Los dos tienen concupiscencias. ¿Quién de aquí no tiene concupiscencias?
¿Qué son las concupiscencias? ¿Quién lo sabe? ¿Ah? No, la concupiscencia no es pecado. Son deseos carnales, deseos pecaminosos. Yo tengo concupiscencias y todos tenemos aquí concupiscencias. Todos tenemos un talón de Aquiles, un lugar, un área en nuestra vida donde más resbalamos. Quizás a mí no me llame tanto el dinero, pero me llaman más las mujeres. Quizás no me llamen tanto las mujeres, pero me llaman quizás la amargura, o quizás no la amargura, pero me gusta robar, o quizás me gusta, tengo un super pack, ¿sí? Me gusta la bebida, me gusta la amargura y me gusta robar. Pero cada quien tiene que sus propias concupiscencias. La verdad es que ellos dos están bajo el mismo ataque. Los dos enfrentan las mismas batallas. Los dos están conviviendo en un mundo caído y gobernado por el príncipe de las tinieblas. Pero uno de ellos, ¿qué pasa con uno de ellos? Está participando ¿de qué? De la naturaleza divina, orando, leyendo, buscando, deseando, teniendo fe. Dios, ayúdame. No puedo, pero tú me ayudas, sí puedo, Dios. No quiero perdonar, pero si tú me ayudas, yo perdono y necesito perdonar, Dios. No puedo escapar de la inmoralidad o mucho tiempo fui inmoral, pero si tú me ayudas, yo sí escapo, Señor, por tu poder. No significa que los discípulos no tengan tentaciones. Todos tienen tentaciones, pero unos participan de la naturaleza divina y otros ya hasta se les olvidó qué es eso. Ya hasta olvidaron cuando Dios los perdonó. Ya se olvidaron cómo los llamó y ya su vista está corta. ¿Por qué hablamos de esto? Porque aquí entra un factor, el factor de escape, ¿sí? En este caso hay concupiscencia y este de aquí, ¿cómo lo podemos, cómo lo podemos, cómo lo podríamos hacer? Vamos a poner esto, vamos a poner esto. La concupiscencia, vamos a poner esto, aquí. La concupiscencia me lleva a qué? Me lleva al pecado. Aquí están las tentaciones. ¿Sí? Aquí están las tentaciones. Pero la tentación no es pecado. ¿Cómo sabemos que no es pecado? Vamos a ver rápidamente. No pierdan el número de Pedro. Vamos a ver Santiago, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? 12. Entonces, el pecado siendo consumado a la muerte. Hasta ahí está bien. Pero no tenemos hasta el versículo 15. ¿La concupiscencia es pecado? ¿Ser tentado es pecado? No, pero es un aviso de que hay peligro de pecar. ¿Estamos de acuerdo? No es que alguien diga que venga una muchacha y me diga un muchacho que me diga, hermano, estoy muy tentado a fornicar. Ah, hijo del diablo. No, los hijos de Dios no somos tentados. No, es falso. Todos somos tentados. Hasta Jesús fue tentado. Pero si, es un indicio de qué. Luego hablaremos del pecado. Vamos a tener un discípulo del pecado. Pero es un indicio de que hay peligro, hay pecado cerca. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la concupiscencia nos dejamos que nos seduzca, nos da como resultado el pecado, y el pecado a la muerte. El problema de este es que de alguna manera, otra vez, el pecado ejerció poder sobre él, ¿sí? Ejerció poder sobre él porque no fue participante de la naturaleza divina. Y como no fue participante, está ligado nuevamente al pecado. Olvidó los antiguos pecados, ahora tiene nuevos pecados. Y con conocimiento además. Pero está terrible la situación.
En el caso de él como es participante de la naturaleza divina, ¿qué pasó con su esclavitud? ¿Su esclavitud qué? Se rompió por el poder del Espíritu Santo, de Dios, porque está siendo participante de qué? De la naturaleza divina. Se rompió. Y eso es lo que hace que la gente viva santamente, o sea, que no practique el pecado. Nadie deja de practicar el pecado por su propia capacidad. Dejamos de practicar el pecado por el poder de Dios en la naturaleza que ahora tenemos en Cristo. Todo es en Cristo. Y una vez teniendo esa fe, hay que perseverar en ello. El que no persevera en ello, vuelve a caer en esto. Hay personas que vuelven a caer. Y una vez que caen, ¿qué les dice? No tengo remedio, no tengo salvación. Pero la verdad es que sí hay remedio, sí hay salvación. ¿Cómo es la salvación? ¿Por dónde tiene que empezar aquí? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Si alguien peca, ¿cómo regresa? ¿Empieza con amor fraternal? Empieza con fe. Porque si no tiene fe, no puede arrepentirse. Necesita creer que Dios lo puede recibir. Y cuando cree que Dios lo puede recibir, empieza a hacer sus obras de arrepentimiento. Entonces es importante entender que la fe es la principal meta de Satanás. La fe en nuestro corazón es la principal meta de Satanás. Obviamente que para llegar a ese punto, sí o sí, Satanás utiliza el pecado. Muy bien. Este es atraído, los dos tienen tentaciones. Ahora, ya que vimos esto, de acá, vimos Santiago y también vimos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a poner aquí también. Es Santiago, capítulo 1, versículo 4. Voy a ponerlo aquí también. Este era Santiago, ¿verdad? Perdón, es Segunda de Pedro. Perdón, es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Comparándolo con qué? Con Santiago 1:12. El discípulo, gracias a la obra de Cristo y la naturaleza divina, ¿qué hace? ¿Qué hace con la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia? ¿Qué hace? ¿Logra qué? Logra huir. No lo atrapa el mundo. ¿El mundo qué? No lo atrapa. El mundo lo deja de perseguir. El mundo va a persistir. El diablo va a persistir. Pero no lo va a poder vencer si vive esto. Muy bien. Ahora, a partir de aquí, empieza un problema serio. El problema del mundo y sus pecados. Porque así como hay gente muy espiritual y que está muy cerca de Dios y cada vez más santo, más justo, más recto, más humilde, más como Cristo va. Y se está debilitando, aquí entra un tercer factor. Está al revés, podemos estar. Y este hombre de aquí, este hombre de acá, está atestado de iniquidad. Aquí tenemos uno lleno de Dios. Aquí tenemos uno que está luchando y está casi que se salve y que se pierde. Y aquí tenemos que en el mundo y sus concupiscencias hay gente que está atestada de iniquidad. Obviamente que estas personas de aquí, ¿sí? Hay un gran problema. Si con este se juntan, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si con este se juntan? Dejaría de buscar a Dios porque estaría jalado por influenciado por ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Recuerden que está lleno de esto y abunda. ¿Qué buscaría? Jalarlo ¿a qué? A Cristo. Si con se juntan, ¿qué pasaría? Aquí había un conflicto directo. ¿Por qué? Porque va a tratar de jalarlo para acá, pero tampoco se va a dejar, ¿verdad?
y va a agarrarse el poder de Dios. ¿Para qué? Para jalarlo para acá, pero no va a ser movido porque está cimentado, está participando con Dios en su naturaleza. Pero si este está así, porque no participa, porque no busca a Dios, se junta con este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces es importante estar así o así. Es importante estar así. Hay que entender esto. La naturaleza divina que Dios quiere que participemos no es un capricho de Dios. Es nuestra gran necesidad en medio de un mundo lleno de pecado. ¿Sí se entiende? Es nuestra gran necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder, escuchen bien, no vamos a poder contender contra esto sin la obra creciente de Cristo en nuestras almas. No hay forma de que venzamos. Si seguimos leyendo, para ir avanzando, vean la preocupación del apóstol Pedro y lo que está diciendo. ¿Hay alguna duda hasta por aquí? ¿Duda, pregunta? ¿Ninguna duda? Adelante con los comentarios, adelante, se vale comentar. Carne, si es los tres, y los tres tienen relación con la concupiscencia. Este tiene sus concupiscencias y ese tiene sus concupiscencias. Pero este, ¿qué? Este es alimentado, ¿sí? Por el mundo, es alimentado, ¿por qué? Por el pecado. En cambio, este es alimentado por el Espíritu. Y este no sabe, a lo mejor ya ni sabe ni dónde está parado. Pero los tres participan. O sea, todos tenemos cuerpo de carne con tentaciones. Pero unos son muy pecadores, otros están batallando y otros están muy llenos de Dios. Yo cuando veo esto en la Biblia, cuando leo mi Biblia y comprendo estas cosas, yo entiendo claramente que Dios me está diciendo, Jorge, te conviene ser lleno de mi espíritu. ¿Sí? Y si yo soy humilde, Señor, así como están las cosas, definitivamente necesito estar lleno de ti. ¿Y cómo estoy lleno? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, y abundar, abundar, abundar. Entonces, no es un capricho personal de que estemos exhortando. ¿Por qué? Porque si me junto con uno que está enfocado, no es un capricho personal, no es porque el hermano polaco sea fastidioso o los hermanos que están avivados sean fastidiosos. ¿Por qué? Porque lo que quieren que es que ellos se levanten, que se conviertan, que se consagren bien. No es que sea un capricho personal, porque es una grande necesidad. ¿Algún comentario más, hermano? Sí, pero nada más tú. Sí. ¿No les parece maravilloso que Dios, conociendo nuestras debilidades, Jesucristo no solamente murió por nosotros, sino que nos hizo participantes de su naturaleza? Porque si eso no existiera, no habría forma de estar apartados del mundo. Estaríamos aquí, de veras. Entonces, es maravilloso que Dios nos haga participar. Es aquí donde vemos el milagro de Dios, ¿sí o no? Adelante, hermano. Todos los días. Juan. Si no tuvieron la promesa, no. De que el Señor y la convicción de que el Señor siempre está con nosotros, nos ayuda, nos bendice. Todos teníamos así, todos. Si estamos así, o si alguno está así, dele gracias a Dios. Porque todo empezó con ¿qué? Con una miradita a la cruz de Jesús. Y dice, fue por mí, fue por mí. Y a partir de ahí, ¡bum! ¿Quién es el más dispuesto a la salvación? ¿Tú o yo? ¿O Dios? ¿Quién es? Yo voy a ir a la iglesia y voy a buscar a Dios porque el hermano polaco sí se preocupa por mí. Hermanos, el que más se preocupa es Dios. Y es todo lo que hace por nosotros. Y eso, esto es solo para pastores. Obviamente que los pastores deben vivir así. Hay muchos pastores que no tienen nada de esto, pero los pastores deben estar llenos de esto. Pero no es solamente para pastores, es para todos. Porque Pablo dice, tenemos una común fe, una preciosa fe, hermanos. Pablo dice,
¿sí? Y le compartimos la misma fe, dice. Muy bien, avanzamos entonces. Dice, versículo, ¿qué versículo me quedé? Versículo 10. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por tanto, este hombre puede decir en algún momento de su vida, yo ya tengo suficiente fe, yo ya tengo suficiente conocimiento. Yo puedo decir, yo ya sé suficiente Biblia, yo ya tengo dominio propio. ¿Alguien puede decir eso? La respuesta es no. Dice la palabra que uno tiene que buscar más, más, más. Hay un canto que dice, y a lo mejor ni lo entendemos, ¿no? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más ¿de su qué? De su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de. Entonces, si se fijan, es alguien que, el que escribió el canto entendía lo que estaba cantando. A veces nosotros cantamos y no entendemos lo que cantamos. Pero el que abunda en esto, no cae jamás. No cae jamás. Verso 11. Porque de esta manera, ¿de cuál manera? De esta o de esta. De esta manera, ¿sí? Sí se ve completa la cámara. Porque de esta manera, así como vemos, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 12. Por esto yo, ven el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. A ver, decía el apóstol Pedro, esto que voy a predicar, ya lo sabe la iglesia, ¿para qué lo voy a volver a enseñar? No, ¿qué dice Pedro? Aunque ustedes ya lo sepan, hermanos, estoy seguro que ustedes ya saben esto. Pero dice Pedro, lo voy a volver a enseñar. ¿Por qué Pedro tenía el deseo de volver a repetirlo? Si la iglesia lo sabía. ¿Para qué? No olvidemos. Está muy bien. Se repite para no olvidar. ¿Con qué fin? Para perseverar y crecer y para que no caigamos en qué. Porque para llegar aquí, se pasa de acá a acá directamente. De acá, pasas acá. Y de acá, ni te das cuenta, estás acá. ¿Sí? Pues puede haber alguien que esté lleno de fe, de virtud, estar en fornicación, adulterio, 2, 3 parejas, bebiendo, emborrachándose, insultando. ¿Puede alguien? La respuesta es que sí. Sí deja de prosperar en la fe. Sí deja de perseverar en la gracia, en el conocimiento de Dios. La verdad es que sí. ¿Puede alguien llegar de acá? Acá. ¿Por causa de qué? De que no persevera. Mira lo que dice el texto. También. No dejaré de recordar estas cosas para que vosotros sepáis y estéis confirmados en la verdad y presentes. ¿Cuál es el deseo de Pedro? Que toda la iglesia esté ¿qué? Confirmados. El deseo de Pedro es que todos estemos así. El apóstol Pedro. Amén. Es el deseo de. ¿Qué deseo de tener los pastores en la iglesia? Dios es el deseo. Ojalá llenemos la iglesia. Ya somos 40. Ya somos 30. Ya somos 80. Ya somos 100 hermanos. ¿De qué sirve tener 100 así? Pero si tuviéramos 100 así. ¡Wow! Hermanos. ¿Sí o no? Sí, por eso no hay que faltar a la oración, por eso hay que perseverar, por eso hay que buscar. ¿Cierto o no es cierto? Pues si estamos así, una iglesia será algo tremendo, algo tremendo. Bueno, seguimos avanzando. Quiero que estén confirmados siempre en la verdad. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Qué está diciendo Pedro? Mientras yo esté vivo, hermanos, y mientras yo esté en este mundo, yo voy a seguir amonestándoles con estas cosas. O sea, cuídense, guárdense, vivamos esto. ¿Está bien o no está bien? ¿Alguien está ofendido con Pedro, conmigo, con lo que estamos hablando? Dice Pedro, hermanos, yo les voy a amonestar siempre con estas cosas. Oye, hermano, pero ese discipulado ya lo estudié 2 veces. Pues una tercera vez, pero de parte de Dios. Pero es la 10ª vez, pero una 10ª vez de parte de Dios. Porque Dios, ¿qué sabe?
que esto no va a dejar de trabajar para jalarte y no quiere que nunca dejes esta posición. Amén. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo de abandonar el ¿qué? El cuerpo. ¿Qué está diciendo Pedro? Hermanos, me voy a morir pronto. Ya me queda poco tiempo de vida. Es lo que estaba diciendo Pedro. Me queda poco tiempo de vida. Bendito Dios que el apóstol Pedro, sabiendo de que él era un apóstol de Jesucristo, él convivió con el Señor Jesús, él vio los milagros, él vio la obra de Cristo y los apóstoles son una gran influencia para la iglesia, para nosotros también. Dice, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Cuando se muera el hermano Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué dice Pedro? Hermanos, por eso yo siempre les recuerdo esto. Porque aunque yo me muera, ustedes no van a olvidar esto. Si Pedro se muere, tenemos a Cristo. Amén. Si Pablo se muere, tenemos a Cristo. Si los dos apóstoles se mueren, tenemos a Cristo. Y si se levantan hombres de Dios en medio de las iglesias que lideran a la iglesia con fidelidad y se mueren, tenemos a Cristo. Y es un deseo del apóstol que no olviden la obra de Cristo y cómo perseverar en Cristo, no en su persona. Versículo, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Recuerdan de qué parte de la Biblia les trae memoria este versículo? Vendrán días, Pedro, que te llevarán donde no quieren, ¿verdad? Tratarán, etcétera, etcétera. Y Pedro pregunta por Juan, Señor, ¿y este qué? Dice, si yo quiero que él viva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y entendemos que Pedro, ¿qué está haciendo con la iglesia? Hermanos, si Pedro se va, ¿ustedes qué? Ustedes sigan a Jesús. ¿Está claro? Pedro se convenció de que iba a morir como Cristo. En un tiempo lo traicionó, pero después estuvo convencido de que iba a dar su vida por Cristo y estaba dispuesto a hacerlo. Verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿A qué se refiere después de mi partida? Me quiero asegurar, hermanos, que cuando yo esté bien muerto, ¿sí? Ustedes siempre tengan memoria ¿de qué? De esto, hermanos. La base de lo que Pedro viene enseñando es esto. La preocupación del apóstol como un padre que deja a sus hijos. Me voy, Señor, se queda con un mundo caído, lleno de maldad. ¿Qué los puede ayudar? Solo tu poder, Dios. La presencia de Dios en cada creyente. ¿Estamos claros? ¿Está por aquí? ¿Alguna duda está por acá? Versículo 16. Porque no os hemos dado ocasión, no, porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí Pablo está haciendo referencia a algo. Hermanos, yo les estoy hablando de Cristo, no como alguien que recibió un cuento. Hermanos, nosotros mismos vimos su majestad. A ver, a ver, a ver. Jesús andaba como una persona sencilla, era carpintero, vestía sandalias, no tenía dónde reposar su cabeza. ¿Por qué entonces Pedro dice que vio la majestad de Cristo? Porque si la vio por la transfiguración. La transfiguración. O sea, dice Pedro, yo estoy convencido que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque yo lo vi con mis ojos. Dice. No solamente vio un hombre carpintero que vestía sandalias, sino que lo vio glorificado, magnificado. Es más, ¿cómo es Jesús realmente? ¿Sencillo con sandalias, hijo de carpintero, nazareno? ¿O es glorioso desde la eternidad hasta la eternidad? Entonces, realmente lo que Jesús vino aquí a hacer a la tierra, ¿qué es? Que por un breve momento en la historia de todo el universo, Dios se cubrió de carne y lo que hizo fue guardar su brillo de su gloria. Pero hubo un momento en que Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan en el monte. ¿Y qué hizo Dios? Les hizo así, miren, ¿y vieron qué?
la gloria de Dios en Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Vean que dice el versículo 17. Pues cuando él recibió, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Está hablando de dónde? De la transfiguración. ¿Sí o no? Vimos su gloria. Yo escuché la voz. ¿Y qué significa cuando Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Qué significa? Este es mi Hijo a quien yo amo mucho. Este es mi Hijo a quien yo amo mucho. Tengo complacencia. ¿Qué significa? Estoy orgulloso, estoy contento de este Hijo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Hermanos, ¿qué crees que pasa cuando tú empiezas a participar de la naturaleza de Cristo? ¿Qué crees que pasa? ¿Ah? También Dios nos quiere, no nos puede, nos quiere decir las mismas palabras. Lo que quiere el Padre Celestial es decir lo mismo de ti y de mí cuando vivamos estas cosas como Jesús. ¿Qué es lo que quiere Dios? Este es mi Hijo amado. Esta es mi hija amada. Me complazco en él. Les voy a decir algo, hermanos. No en todos los personajes de la Biblia tienen títulos como amigo de Dios, como Abraham lo tiene. No en todos los personajes de la Biblia tienen títulos como ¿qué? Conforme al corazón de Dios, como David lo tiene. No todos tienen las misericordias firmes de David, como David las tiene. ¿Sí? Entonces, yo les aseguro, hermanos, que podemos vivir una vida que por la pura misericordia de Dios nos rescate, si tiene compasión de nosotros, tambaleando, perdón por la palabra, pasando desapercibido tanto en el cielo como en el infierno. No somos ni un dolor de cabeza en el infierno y no somos algo realmente que glorifica a Dios allá en el cielo. O puede ser todo lo contrario. Alguien que sea conocido, como decía Hirión también, yo quiero ser conocido en el cielo, pero también quiero ser conocido en donde, en el infierno, dice él. ¿Pero por qué lo dice él estas cosas? Porque la Biblia dice que cuando los hijos de Seba y se los sacaron endemoniado, los demonios dijeron, ¿qué dijeron los demonios? A Jesús conozco, dice, y yo sé quién es Pablo. ¿El infierno conocía a Pablo o no conocía a Pablo? Pablo era un dolor de cabeza para el infierno. Entonces, ¿cómo quieres pasar? ¿Sin pena ni gloria? ¿O quieres pasar con gloria? ¿Quieres que Dios diga de ti, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? O que Dios diga, este es mi hijo, el flaco, el debilucho, en quien me da dolor de cabeza. Eso queremos que Dios diga a nosotros, ¿verdad que no? No, hermanos. Pedro dice, hermanos, yo vi la gloria de Jesús y eso me estimula a seguir a mi Señor porque Él es Dios y Él me hace participar de esto. En un tiempo lo traicioné, ahora estoy dispuesto a morir por Él, estoy pronto a morirme. Pero hermanos, si yo me muero, yo sé que Cristo los puede sostener también. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué aplicamos este versículo? A la Biblia. ¿Pero de qué está hablando el contexto? Lo aplicamos para la Biblia y está bien. Tenemos la palabra profética más segura. Pero el contexto inmediato de qué está hablando. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Iglesia, ¿a quién debes de fijar tus ojos? Cuando Jesús fue bautizado, este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Qué? A él oíd. O sea, el padre que va a decir, ¿quieres llegar a mí? No puedes saltarte a mi hijo. Mira, Jesús, y solo por medio de mi hijo, Jesucristo, llegas a mí. Entonces, si vemos que dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿qué significa entonces? ¿Ah? La que dio el Padre. ¿Sí? La dio el Padre. No se la dio otro apóstol, se la dio el mismo Hijo de Dios. O sea, el Padre escucha al Padre, vi la gloria de Jesús y nos manda a seguir a Cristo, a fijarnos en Cristo, que es complaciente, llenó la satisfacción de Dios y aún la satisfacción de la ley por el castigo de sus pecados. Entonces, si seguimos a Cristo, hermanos, no hay ruta más segura, hermanos, que seguir a quién. No hay ruta más segura para la iglesia que seguir a quién.
al Señor Jesucristo. No hay nadie más seguro a quien seguir que no sea el Señor Jesús. Si la iglesia pone sus ojos en Cristo, miramos a Cristo, seguimos a Cristo, queremos ser formados como Cristo, fe, repito, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y lo que vimos anteriormente como el fruto del Espíritu, hermanos, estamos en el camino más seguro. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús vino a traernos, vino a enseñarnos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y dice Pedro, aunque yo me muera, pero si ustedes siguen esta palabra profética bien segura, no hay pierde. Adelante. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué quiero que alguien me diga? Ay, que mi apostoloide, mi José Espiro, fulanito, fulanita, tal, dice que se le apareció el ángel, y que le habló y que... Bueno, ¿para qué? Si ya tenemos al Padre hablando la lengua. ¿Sí o no? ¿Para qué? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Estamos de acuerdo? Estamos siguiendo Gálatas los miércoles. Todo el libro de Gálatas vamos a estudiar. Y Pablo tiene una posición similar, ¿sí o no? Este evangelio ni lo escuché de hombre, ni lo recibí de hombre, dice. Y Pablo iba a la iglesia y resulta que consiguían en lo mismo. ¿Por qué? Porque uno lo recibió de Dios y otro también lo recibió de Dios. ¿Alguna duda, pregunta está por aquí? Vean la importancia de vivir estas cosas, porque si no, eso nos arrastra a la perdición. Aquí va a empezar a agarrar fuerza la conducta de este. Él estaba aquí guardadito, pero la Biblia se va a encargar de hablar mucho de este. Ya hablamos mucho de este, ya vemos que ya hablamos de que no tiene esto, ¿sí? Y la Biblia ahora se va a encargar, porque Pedro quiere cuidar a la iglesia, que aunque se muera, sepa que esto está terrible. Si ustedes no se agarran de Cristo, esto los va a arrastrar. ¿Cómo vamos? Avanzamos rápido. Versículo, eh, ¿qué versículo me quedé más? 17, 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en Monte Santo. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Uy, uy, qué fuerte está esto. Miren, toda esta situación de los discípulos en Cristo y aún estos que son como Lot, que están viviendo en Sodoma, y estos que están en el mundo y caído, dice que todo esto es un mundo de ¿qué? De tinieblas. Y la obra de Cristo, ¿cómo es la obra de Cristo según ese versículo? ¿Sí? La obra de Cristo es como una antorcha, como un lucero, ¿sí? Vamos a poner aquí la antorcha. Dice que esa antorcha está aquí como una luz para rescatarlos, están en las tinieblas. Y eso es lo que mantiene estables las personas. Y una cosa es importante, no importa qué tan caído esté el mundo, la Biblia dice que cuando aumenta el pecado, aumenta la gracia. O sea, Cristo jamás va a ser opacado por la maldad del mundo. Jamás. Y eso hay que creerlo. ¿Quién ha pensado en esto? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Los tiempos que estamos viviendo, el COVID, ahí viene el anticristo, ¿sí? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Alguien ha pensado por decir, por el estilo? ¿Qué deberíamos de hacer? Señor, que mis hijos te vean a qué? Te vean a ti. Y si crecen en esto, van a estar seguros. ¿Está claro? Entonces, la obra de Cristo brilla como una antorcha en la oscuridad, en lugar oscuro, y dice que esa antorcha brilla hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca, o sea que las tinieblas se acaben las tinieblas, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? El lucero de la mañana salga en dónde? En vuestros corazones. Obviamente no se refiere a la máquina que bombea sangre, sino al alma, a la mente. Pero es un decir. Versículo 20. Entendiendo primero esto como base de la fe, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. Hace poquito, y aquí aplicamos este versículo también a la Biblia también, ¿verdad? También se lo aplicamos a la Biblia. O sea que nadie puede interpretar la Biblia como quiera, ¿sí? Porque el error que cometen muchas personas y muchos maestros es que interpretan el libro a su manera. Yo no sé si ustedes piensan que lo que hemos estado estudiando hasta ahorita lo hemos interpretado o lo he interpretado a mi manera. Lo que yo pienso, ¿saben qué pienso? Que el Espíritu y la Biblia se interpretan por sí mismas, ¿sí? Cuando se ve con claridad lo que está enseñando, no hay que buscarle tres pies al gato. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, vean lo que dice. Eh, Tenemos también la palabra profética más segura, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia a su manera. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la base de nuestro evangelio, o nuestro evangelio, ¿quién nos los dio? ¿Es ocurrencia humana? Nadie puede interpretar la Biblia como quiere, ¿no? Dios nos dio el evangelio, ¿sí? Y aunque haya sido escrito por hombres, el escritor dice, bueno, eran hombres, pero eran santos hombres de Dios, que fueron inspirados y nos dieron este libro. Tenemos la Biblia. ¿Por qué existen muchas sectas hoy en día? Por la interpretación privada de las sectas, ¿sí o no? De las religiones. Muy bien, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué habla de la interpretación privada? Esto está en armonía con las escrituras. Sí, vamos a ponerlo aquí. Como un libro. Ya, una relación entre la Biblia y la escritura. Nunca la Biblia va a enseñar algo diferente de lo que es el Evangelio. Y si hay un Evangelio que va en contra de las escrituras, es falso. Esto va siempre en armonía. ¿Alguna duda está por aquí? Preguntas allá en Quibila. ¿Por qué el apóstol dice esto? Porque va a empezar a hablar de estos, los falsos profetas, los falsos maestros, están acá. Los falsos profetas y maestros, los mundanos, se mueven a base de concupiscencias. ¿Sí? Los falsos profetas, maestros, apóstoles, pastores, no se mueven por el espíritu, no se mueven por paciencia, bondad, fe, no. ¿Se mueven por qué? Por concupiscencias, por deseos, se mueven por pecado. Muy bien. Capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas, o sea que habían santos hombres de Dios que nos daban las escrituras, como esto, como este de acá, pero también habían personas que, falsos profetas, entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Puede meterse en la iglesia falsos maestros. Tú estás examinando si todo el que te enseña la Biblia es un falso maestro. Todos están acá. ¿Quién te enseña la Biblia? Los que debemos enseñar la Biblia aquí, ¿quiénes son? Pues el hermano Rigo, un servidor. ¿Sí? ¿Quién más ha predicado? El hermano Rodolfo ha predicado. El hermano Asael, ¿sí? El hermano William. Les hago la pregunta. ¿Ustedes detectan si hay falsos maestros entre nosotros? ¿Quiénes son los que te enseñan? Así es. Tienen que analizar lo que dicen de acuerdo a la palabra. Es responsabilidad de ustedes. Porque la Biblia acaba de decir claramente que esos falsos maestros estaban entre dónde? Entre el mundo o entre la iglesia. Entre vosotros, o sea, en la iglesia. Es que tenés cuidado quién te enseña la palabra. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad. Nadie va a llegar al juicio santo y apartados de mí al infierno eterno. Pero es que fue culpa de mi pastor. ¿Alguien va a poder decir eso? Es que los que me enseñaban la Biblia era tu responsabilidad de detectar quién era un hombre santo de Dios que era inspirado a enseñar y a predicar la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, como van de vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató. Ándale. Aquí empiezan las características de estos perversos. Vamos a poner sus características de estos perversos, de los de acá. Una característica. ¿Qué enseñan? Enseñan herejías, pero no son herejías nada más. Son herejías que destruyen a las almas. Son herejías que destruyen a las almas. Esta cita es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, sí, versículo 1 en adelante. Este ponemos el otro texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, que introducen encubiertamente herejías destructoras. Si son encubiertos, es porque van a aparentar ser cristianos, van a aparentar ser cristianos, pero no van a poder cubrir sus verdaderas acciones. Enseñan herejías que destruyen. ¿Qué significa la palabra herejía? ¿Qué es lo que acaba de decir el apóstol Pablo? Ninguna palabra es interpretación privada. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Ah? Es de su propia interpretación personal. ¿Sí? Y hay veces, cuando uno tiene una opinión de la Biblia, es bueno decir, es mi punto de vista personal. Pero estas personas enseñan herejías, malutilizan, ¿qué? ¿Ellos qué hacen? ¿Usan la Biblia o no la usan? Usan la Biblia, usan Biblia. ¿Sí? En pocas palabras, el diablo puede darte discipulado en tu casa con la Biblia si quieres. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? El diablo puede darte enseñanzas a ti personalmente con una Biblia, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo tú te cubres de eso? Pues llénate de esto, llénate de esto. Ahora bien, herejías que destruyen. ¿Qué más? Encubiertamente. Y negarán al Señor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo dicen? Voy a poner acá, niegan su autoridad, la autoridad de Cristo. Niegan la autoridad de Cristo. ¿Cómo dice la reina, la tele, hermana? Negarán al Señor. Muy bien. Adelante. Ajá. ¿Recuerden qué le está pasando a este? ¿Recuerden qué le está pasando a este? ¿Este qué pasa con él? Olvida, ¿qué? Olvida. Este no tiene nada. Este no tiene nada. Está vacío por dentro. ¿Sí? El hermano Asael dio un discipulado, similar, si no me equivoco, en base a un libro que también tenemos. Se llama El Vacío del No. Se llama El Corazón del Hombre. Un intento de eso taller de Satanás. Está muy tremendo, tiene imágenes. Eso sería bueno, eso no se puede hacer en pizarra, eso se proyecta. Y está muy bueno, ¿por qué? Porque habla de un hombre que se convierte, que se salva y hasta ilustra a alguien que apostata. Y como usted acaba de decir, da miedo. Sí. Pero en Cristo no debemos de tener temor. Es bueno estar conscientes de nuestra vulnerabilidad. Hermanos, yo quiero estar consciente de mi vulnerabilidad siempre. El día que yo piense que no soy vulnerable, voy a dejar de ver al Hijo de Dios. Sí. Entonces, volviendo al punto, niegan la autoridad de Cristo, niegan su obra, su salvación, dejan, ¿alguien tiene la versión teleapp que la pueda leer, por favor? Okay. Uy, negarán que Jesucristo no es Jesús, es que Dios no me ayuda, Jesús ya no me perdona, Jesús no me puede, ¿qué? Salvar. Sí, o mientras que para unos Jesús es como una antorcha en lugar oscuro, ¿sí o no? Para algunos Jesús es antorcha en lugar oscuro, para otros ¿qué? Jesús ya no salva, Jesús ya no ayuda. Y la gente empieza a recurrir a otras cosas. Seguimos poniendo, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Están condenados.
Pueden caer en cualquier momento. Como dice la palabra, a su tiempo, su pie resbalará. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Son qué? Son disolutos. ¿Alguien sabe qué es disoluto? Que lo busque en el diccionario. No tiene freno. Muy bien. No tiene freno. Vive desordenadamente, abiertamente desordenado. Peca, se porta mal. ¿Sí? Se deja llevar. Ya se dejó llevar. Y esas personas, véanlo, usan la Biblia porque enseñan herejías que destruyen, pero viven sin freno a qué? Al pecado. ¿Sin freno a qué? A las concupiscencias. ¿Saben quién es así? Satanás. Mientras unos se llenan de Cristo, unos con el pecado se llenan de qué? Del diablo, de Satanás. ¿Sí está claro? Si tienen dudas, por favor que pregunten, no se queden con las dudas. ¿Sí? Pues al diablo le sirven más, se los dejan aquí abajo. Porque como acabamos de leer, muchos siguen sus disoluciones. Adelante, adelante. Haciendo todo lo malo que se mandó. Por culpa de ello, la gente hablará más de los cristianos y de su modo de vivir. Por ejemplo, hermano, usted es maestra. Usted que es maestra. ¿Cómo es el título de maestro ahorita? ¿Cómo está? Está vituperado, ¿verdad? La gente piensa en maestros y piensa que es gente de lo peor, gente revoltosa, con todo respeto, flojo. Pero en la antigüedad, ¿cómo se estimaban los maestros? No había nada de que el papá llegaba. ¿Por qué le regaña a mi niño? Y se pone el papá del lado del niño rebelde. Antes, ¿qué era? El papá se ponía de qué? Del lado del maestro, porque era en gran estima. Entonces, por causa de esta gente que carga una Biblia, que enseña Biblia, que vive desordenadamente, enseña Biblias destructoras, vive sin freno al pecado, pues dice la palabra con claridad. Aquí dice el texto, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Ah? ¿Eso cuál es? Tapete. Hay un nombre. Voy a poner aquí rápidamente a este hombre. Este hombre llamado Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Era uno de ellos. ¿Saben cómo habla mujer de Dios? ¿Ah? Él es el que dice que Dios está muerto. Es un libro que así habló Zaratustra. Dice que Zaratustra es un personaje ficticio de un sabio que hizo 10 años en una montaña y bajó de su montaña. Y ya bajó con extrema sabiduría. Entonces, cuando viajó, se topó con diferentes personajes y fue desarrollando diferentes historias. Se topó con un santo ermitaño, un hombre que vivía en un bosque, y le pregunta, ¿tú qué haces? Aquí meditando y buscando a Dios, así parafraseando. Y el Zaratustra le dice, hombre, ¿no sabes que Dios está muerto? Dice, Dios está muerto, y esa frase la repiten constantes veces. El hombre, el mejor hombre que puede existir, el superhombre que puede existir según Nietzsche, es que el hombre acepte de que no hay un Dios. Y como no hay un Dios, puedo vivir sin freno. De hecho, él vivió así, sin freno. No solamente eso, hacía mofa del cristianismo. Nietzsche dijo, Dios está muerto. ¿Por qué lo dijo? Por la crucifixión de Cristo. De hecho, Nietzsche, cuando hablaba del cristianismo, hablaba pestes y vomitaba sobre el cristianismo. Pero cuando hablaba de Jesús, como que hablaba bien de Jesús. Y cuando decía que Dios está muerto, era una referencia de que como Cristo fue el único cristiano que existió, y al morir se acabó el cristianismo. Porque todo lo que él veía como cristianismo, el catolicismo romano, ¿qué pasó? Vio la lujuria, el desorden, las disoluciones, vio que había un montón de cosas perversas. Y ahorita no solamente en el catolicismo, también en el medio evangélico hay cosas perversísimas. Dice, pues Dios no existe, pues Dios está muerto. Y hablaba pestes y ridiculizaba el cristianismo. Esto se le llama
se llama una doctrina que se llama el nihilismo, ¿sí? Nihilismo, que prácticamente significa no hay nada, no hay nada. O sea, refiriéndose a que no hay ni un poder superior a quien rendirle cuentas. ¿Se parece a esto? Niega la autoridad de Cristo. Sí, se parece muchísimo, ¿verdad? El nihilismo. Bueno, avanzamos. Dice, por causa de los cuales el camino a la verdad es blasfemado. ¿Sí? Eh, son de tropiezo, voy a poner acá. Son de tropiezo y blasfeman por su culpa, y blasfeman por su culpa. ¿Qué más? Versículo 3. Y por avaricia, mira, ¿son qué? Son avaros, ¿no? Y por avaricia, ¿cómo quieren ganar dinero? ¿Por un negocio de tacos? ¿Cómo hacen su avaricia? ¿Venden zapatos? ¿Cómo es un negocio de ellos? ¿Ah? ¿Cómo es un negocio de ellos? Porque ellos aman el dinero. Dice acá, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Quién es la mercancía? ¿Quién es la mercancía? ¿Sí? Los demás perdidos, los que no conocen a Dios, los que no tienen nada del evangelio, ¿sí? Las almas extraviadas y los que están débiles, estos van a arrastrar a muchos a la perdición. Son ávaros, son mercaderes de almas. Harán mercadería de vosotros eh, con palabras fingidas. Son hipócritas. ¿Sí? Vamos por acá. Hipócritas. A ver. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Tiene algo que ver con esto? Nada que ver, ¿verdad? Es totalmente lo contrario. Pero ¿tiene algo que ver con esto? Tampoco, pero sí hay una relación de que así puede terminar. Versículo, sobre los tales, ya de largo tiempo, escuchen esto, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están muy condenados, ¿sí o no? Pero no aquí acaba. Dice el texto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndola como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de tu destino, de los pecadores, de los impíos. O sea, ellos pueden arrastrar a otros. No tienen que ser pastores que estén en un púlpito y digan, vamos a pecar. No, simplemente con que estén jalando a la gente, amigos, compañeros, familiares. Estén arrastrándote a lo malo. Y para ellos, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Bueno, vamos a poner que tanto ellos como estos tienen unas condenaciones en común. Sus condenaciones, sus condenas. ¿La condena de quién? La condena de los ángeles caídos. No es un grupo de cumbia. ¿Qué otra condena tienen? La condena de, ¿cómo se llaman los que vivían antes del diluvio? Los antidiluvianos, ¿ah? Sí, la condena de los antidiluvianos. Creo que sí es, antidiluvianos. Vamos a ponerlo así, no me equivoco, corríganme. ¿Y la condenación de quién es? ¿La condenación de qué? De Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es su condenación? ¿Serán mandados a dónde? Al infierno. ¿Cuál es su condenación? Vendrá una destrucción que no se esperaba, va a ser repentina. ¿Cuál es su condenación? Dios los va a reducir a polvo y a cenizas. Dios los va a hacer ¿qué? Polvo.
¿Está fuerte o no está fuerte? Qué hermoso hablamos en 1 Pedro 1. Qué terrible se pone aquí la situación. ¿Es importante la naturaleza divina? Sí. No solamente porque te arrastra, porque te vas a ver enemigo de Dios y te vas a enfrentar a Dios. Así que, con toda seguridad, acepten lo siguiente. No importa quién sea, si vive en la práctica del pecado, tiene la condenación de Dios. No importa si es tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hijas, no importa si es tu esposo, tu esposa, tus hermanos, no importa quién sea. ¿Por qué? Porque está en esa postura. Obviamente que están peor. Están peor. Vean lo que dice el texto. Allá en el versículo. Todos los puntos son. Pero, ¿a quién libró? Al justo Lot por la nefanda conducta de los malvados. Tenemos, aquí está agarrando a Lot como qué? Como la convivencia entre los justos y la convivencia en un mismo lugar de los justos y los malvados. Pero Lot, según el testimonio de Pedro, es que Lot ya le pesaba convivir con los sodomitas. No te pasa, no importa que nos digan homofóbicos, pero a mí me pesa ver la marcha del orgullo gay. A mí sí me causa indignación. Estaba yo viniendo rumbo a la congregación y pasé por el colegio de la UADI y que fulano tal violador, fulano tal esto, lo otro. Una cosa horrible, ¿sí? Muchas de esas mujeres tienen la mente hasta puerca de la forma como se expresa. Y digo, Señor, ¿dónde vamos a parar? Entonces, de alguna manera, el hecho de que estemos en un mundo viviendo así, no hay complacencia con el mundo. No te acostumbras al mundo. Debes de sentir ¿qué? Un pesar. No como queriendo, Dios castígalos y mándales fuego, no. Sino Dios, libérame de aquí, ¿no? Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mientras él se guarda la santidad, él ve cómo vive todo esto. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿O no sabe Dios librar de tentación? Claro que sí. ¿A quiénes? A estos. No, ¿a quiénes? A los piadosos. Corrijo algo. La semana pasada dije yo del griego es astorgos, que también es una forma de tener temor de Dios, pero no, la palabra correcta es eusebia, ¿sí? Que es un temor interno de Dios, una consideración interna, desde adentro. Es eusebia. Aprovecho para aclarar. Una fe de ratas. A ver, adelante. Tienes razón. Porque antes como que no les gusta el diluvio, se ponen al diluvio, ¿no? Es antediluvianos. Gracias, hermano. Se vale corregir, ¿eh? No me tropiezo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, versículo, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿De quién está hablando? De estos y de estos. Dios va a salvar a estos y Dios va a castigar a estos. ¿Y dónde queda? En la cuerda floja. O se convierte bien o se entrega al mundo. Pero está en la cuerda floja. Está en peligro. El tibio, exactamente. El que está inconstante en todos sus caminos. El tibio. En cambio, está pues consagrado, está en la fe, en el amor, etc. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿sí? Y lo dice otra vez. Vamos a poner aquí. Siguen la carne. ¿Qué más? Siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué es despreciar el señorío? Voy a poner aquí, no importa. ¿Ah? ¿Son rebeldes? ¿Sí? Son rebeldes.
no se someten. Después también la Biblia, y no, la Biblia dice eso también. Pues, o sea, le sacas un texto y te vas a sacar otro. ¿Para qué? Para despreciar el señorío. Lamentablemente sí hay muchos. Después en el señorío, atrevidos, y voy a poner acá un etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle atrevidos. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? 10. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, aquí más características, nacidos para presa y nacieron para qué? Para destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia. ¿Cuál es su delicia? La oración, la lectura, servir a los demás. Su delicia es gozar deleites cada día. Estos, ¿dónde están estos? Son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Qué fuerte está esto. Porque dice que estos, ¿dónde se metieron estos? ¿Y con quiénes convivían? Así como estamos sentados comiendo. Y dice que ellos viven esa tremenda impiedad. Y aún estando a ellos están siendo edificados. Dice que ellos, estando en medio, se recrean ¿en qué? En sus errores. ¿Cómo creen que pasa esto? ¿Cómo puede alguien estar aquí? Como que oye, como que entiende, pero no es edificado en lo absoluto, porque no ha nacido de nuevo, no es de parte de Dios, y se está recreando. ¿Qué significa recrearse, hermanos? En sus pecados. ¿Ah? Pero ¿cómo lo hacen en una convivencia con la iglesia? ¿Ah? Están cómodos, pero ¿cómo pueden, por ejemplo, vamos con un pecador, vamos a llevar a este pecador a la disco? ¿Cómo se recrearía este pecador en el antro, en el centro nocturno, bailando? ¿Qué más? Disfruta, bebe, ¿qué más? Insulta, fornica. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo se recrean sus pecados en una iglesia? ¿Cómo lo hace? Fingiendo el amor de Cristo, sí. ¿Quieren ver cómo lo hace? ¿Sí? Está horrible porque esto se pone peor, se pone peor, y se pone peor, y se pone peor. ¿En qué versículo estamos? En el versículo ¿qué? Recibiendo el galardón de su propia justicia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Son inmundicias y manchas quienes, aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. ¿Cómo se recrean? Están en la iglesia, sentados, conviviendo. Tienen los ojos llenos de adulterio. Ya con la mirada, ¿con quiénes adulteran? Con las hermanas. ¿Sí? O si es homosexual, ve a los varones. O si es lujurioso, ¿con quién? Con las hermanas. Pero está ahí conviviendo y comiendo. ¿Cómo vino a entrar esta persona en la iglesia? No es peligroso porque, vamos a evangelizar al mundo. Ellos también te quieren evangelizar, entre comillas. ¿Sí? ¿Sí? Porque si nosotros vamos al mundo para rescatarlos del mundo, ellos se van a meter en las iglesias para rescatarte de las iglesias y llevarte a la perdición. ¿Sí o no? Hay gente así que aunque estés buscando a Dios, van a estar dentro conviviendo en las iglesias y van a buscar jalarte para ser parte de su error. ¿Cómo dice ese texto la TLA o la PLN? Muy bien.
Sí, Pedro dice, ¿qué hacen esas personas adentro? Son como una mancha de vuestros árabes. Y él lo está diciendo el Espíritu de Dios o Pedro. Porque Dios ve los corazones de todos nosotros. Y si ve que hay algo mal, ¿qué dice el Espíritu? Son manchas. O sea, debería ser todo santo, todo perfecto. Deberíamos estar todos así. Pero si hay algo que está mal, el Espíritu dice, no debería estar. Entonces, ¿es un problema o no es un problema? Sí, hermanos, porque el evangelismo debe ser activo. ¿Saben por qué? Porque el diablo es activo para perder nuestras almas. Nosotros dormimos, pero el diablo no duerme. Nosotros queremos predicar el evangelio, pero el mundo está cada vez más entrando en ¿dónde entra el mundo? En la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo tiempo? ¿Vamos a acabar? Muy bien, gracias. Vamos a acabar. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan, no se sacian de pecar. ¿Qué más hacen? Seducen a las almas inconstantes. Eso sí lo voy a poner acá. ¿A quién seducen? Lo voy a poner acá. Seducen a las almas, ¿sí? Inconstantes. ¿A quién? Es. Conviene entonces. La vista muy corta, conviene olvidar, la que no conviene. Ellos no pueden seducir a estos, porque están seducidos por quién? Por Cristo. Pero sí pueden seducir a una alma inconstante. ¿Se entiende? Seducen a las almas inconstantes. Ellos se van a arrastrar. Por eso si vamos hermanos debilitados, hermanos que se están apartando, hermanos que están cayendo, fluctuando, debemos de qué procurar. Jalarlos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se van a ir. Porque el mundo no va a descansar. ¿Sí? Y tenemos que orar y perseverar para que Dios nos ayude a cubrirnos mutuamente. Por eso es importante la oración, hermanos, la iglesia, es importante todo eso. ¿Quieres un alma inconstante? ¿Cómo sería un alma inconstante? ¿Este ora o no? ¿Este ora? ¿Y este? ¿Sí es constante? A veces sí, a veces no. ¿Este lee? Sí lee. Y lee con ganas y lee con amor, ¿verdad? Este, a veces sí, a veces no. ¿Este viene a la iglesia a orar? Sí, falla. No falla, es constante. ¿Y este? Lo veremos en las reuniones. No lo vamos a ver en las reuniones. Este dice, en lo que se requiere, hermano, estoy dispuesto a servir. Y este desaparece. ¿Sí o no? Pues sí, es el llanero solitario de la fe. Este, si es agraviado, perdona. Y este se amarga. A quien quiere perdona y a quien no quiere no perdona. ¿Sí o no? Casi es esto. Entonces, como dirían por allá, camarón que se duerme, se lo lleva a Satanás al infierno. ¿Sí? ¿Sí? O se lo carga el payaso, como dicen acá, ¿no? Ustedes saben que ese dicho de cargar el payaso viene de, yo no sabía, ese dicho viene de las corridas de toros. ¿No sabía? A lo mejor me equivoco, se vale corregirme. En las corridas de toros, la gente sale a torear, ¿no? Los toreros. Pero hay un momento en que hay como un momento de entretenimiento. ¿Qué pasa? Salen los payasos y están ahí toreando al torito, ¿no? Pero esos payasos no solamente están de entretenimiento. Si de casualidad un toro alcanza a un torero, ¿qué hacen? Salen los payasos a distraer al toro, a llamarlo, ¿lo han visto? ¿Para qué? Para que otros payasos agarren a qué. Entonces, cuando lo ve que no se levanta y lo llevan, es cuando se ve la expresión, ya se lo cargó el payaso. O ya lo cargó el payaso. Da a entender de qué. Lo tumbaron. Lo tumbaron. Lo golpearon. Lo lastimaron. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el torero ahí lastimado? El inconstante. ¿Quién se lo toreó? El diablo. ¿Quién vio la película de Progreso del Peregrino, la última? Lo representaba así muy interesante. Cerca del reino de los cielos decía, hay un atajo al infierno. Y hay unos demonios que están llevando a una persona
que está vestido igual que cristiano, pero está preso, lo están llevando a un ataque al infierno. Y dice cristiano, yo lo conozco, se llama, ¿cómo se llama? Se llama poca fe. Se llama poca fe. Se los llevaron al infierno. Seducen almas constantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Cuánta dedicación de hablar de esos hombres, ¿verdad? Habituado a la codicia. Ay, caray. Y son hijos de qué? Son hijos de maldición. Han dejado, ¿qué dejaron? O sea que conocían el camino recto. ¿Cómo estaban antes? Antes de estar así, podridos y malditos, estuvieron así. Y antes de estar así, algún día quizás, estuvieron así. Dios nos guarde y nos ayude a todos. Amén. Oremos los unos por los otros. Atalayémonos los unos a los otros. Amén. Que Dios nos ayude a todos. Por eso no puede decir que Dios te ayude a ti, hermano perdido. No, no, que Dios nos ayude a todos nosotros. Dios tenga compasión de todos nosotros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amó Balán, es un hombre del Antiguo Testamento, del libro de Números, que él sabía que no tenía que maldecir al pueblo, pero por amor al dinero, no maldijo al pueblo, pero le dio un tip al rey de los moabitas, de que manda a tus muchachas bien vestiditas, bien perfumaditas, bien guapas. Y cuando forniquen, ni tú mismo vas a poder matar tantos, porque Dios los va a aniquilar. ¿Qué hizo? ¿Los hizo qué? Pecar para conseguir esto, sus placeres. Los hijos de Dios no perseguimos esto. Es importante participar de la naturaleza divina, hermanos. ¿Por qué? Porque si no fuera por esto, todos caeríamos aquí. Todos caeríamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a concluir hoy hasta por aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario antes de que veremos? Aquí en Milá también pueden comentar. Papá, orando. Muy bueno, salvación. La predican a Cristo crucificado. Y hasta Pablo dice, pues que nos iba predicando, ¿no? Sí, que lo que debe hacer. Y puede salvarnos. Pero aunque ellos no se salven, pero sí, ¿verdad? En cuanto al monte del Carmelo, y Elías se preguntó, decidan hasta cuándo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué respondió el pueblo a la pregunta o reclamo de Elías? Y el pueblo no dio palabra. No dio ninguna palabra. Dice claramente que no respondió palabra. Se quedaron callados. ¿Sí? O sea que se quedaron en la misma posición. ¿Sí? Ni se entregaron aquí, ni se entregaron así. Se quedaron otra vez. Porque ni por muy audaz, ni por muy usado que sea el predicador, la gente cuando está en tinieblas, pues empieza ¿qué? A extraviar su camino. Otro comentario, otra duda, otra pregunta. ¿Quién dirá? Se vale preguntar quién dirá, hacer una pregunta.
Tiene los ojos llenos de adulterio, tiene inclinación por el dinero, incita a la entregar. Hay muchos pastores que detectan quiénes son los vulnerables de su congregación, se aprovecha de ellos. ¿Los hay o no los hay? Se usan las armas constantes. Sí, los hay. Eso es terrible, terrible. Entonces, yo creo que Dios nos da una enseñanza clara en este aspecto, y aquí podemos ver con claridad que hay tres personajes que hemos leído, hay tres figuras, ¿estamos de acuerdo? Hay tres figuras. Alguien que no cae jamás, alguien que está en la cuerda floja y alguien que ya cayó. Y quién sabe si se levanta algún día, parece que no. Apunta que están bien condenados. ¿Sí? Pero, ¿quién lo puede levantar? ¿Quién lo puede levantar? Nosotros. Si Dios quiere. Dios quiere, así es. Sí, si Dios quiere. Pero es importante entender esto. Estos conocieron. No son gente ignorante. Son gente que sabía. ¿Sí? Muy bien. Aquí Milán, ¿no hay comentarios entonces? ¿No? Muy bien. Pues si no hay comentarios, no hay preguntas, vamos en el número 3 de naturaleza divina. Adelante. Sí, sí, así es. De hecho, esa parte es un misterio para nosotros saber quién es quién. Un tip, ¿cuál sería? Que en algún momento de la vida de hayamos visto, ¿qué? Esto. Si vimos esto y pasaron los días, los meses, las semanas o los años, pues sí, muy probable que conoció. Así es. Porque recuerden que la santidad nadie la logra por su propia fuerza. ¿Sí? Acuérdense que también la escritura dice que ¿qué pasa cuando el espíritu malo sale y va por los desiertos y no encuentra? ¿Qué hace? Viene, primero encuentra la casa, ¿cómo la encuentra? Vacía porque no está lleno del espíritu. Y para asegurarse de que esta vez no me echen, pues viene con sus espíritus. Y el postrer estado del hombre es peor que el primero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, aquí están en el mundo. Y con Biblia además. ¿También? Sí, así es. Ese término atestado de iniquidad lo agarré de Romanos capítulo 1, si no me equivoco. Atestados de iniquidad, llenos de inmundicia, como un perrito podrido muerto que está así infladito. Está lleno de corrupción. Aquí se pueden levantar líderes religiosos. Como dice bien la palabra, que por culpa de ellos, el camino de la verdad es vituperado, son tropiezos y blasfema a la gente por su culpa. La gente que no quiere ser cristiano, ¿por qué? Porque vieron gente así. ¿Sí? ¿Me entienden? Si Pedro dice, hermanos, ya menos me voy a morir, ya menos me voy a morir, y no me voy a cansar de repetirles estas cosas. ¿Qué está intentando el apóstol Pedro con esto? ¿Ah? Sí, tenlo presente, ¿ah? Tenlo presente, para que nunca caigas en esta posición. Sería un poco de alerta. Aquí hay que prender las sirenas. ¿Sí? Y eso ya está. Vamos a orar entonces, así como estamos. Urgencias de la fe. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí y reflexionar las escrituras, Dios. Gracias por cada uno de los que estamos aquí estudiando, Padre, los que están en Quimbilá y en cualquier otro lugar, Padre, muchas gracias. Queremos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que se cumpla el propósito por lo cual está escrita, Señor. Aquí tenemos un propósito establecido, Señor. Estoy seguro que de estos propósitos no quieres que estemos atestados de iniquidad, apóstatas y perdidos. Estamos seguros que no quieres que estemos en la cuerda floja, Padre, como aquellos que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, sino entendemos con mucha claridad que tu propósito
es que seamos llenos y que abunden muchas virtudes que nos ayuden a no caer jamás, Dios. Ese es el llamado del Espíritu para todos los discípulos, para la iglesia. Por eso te pedimos que nos ayudes, Padre. La palabra ya está. Cada quien tiene acceso a una Biblia. Cada quien puede pedirte que le ayudes más a entenderlo y a creerlo y a vivirlo, Dios. Y estamos seguros que con tu ayuda todo es posible, Señor. Con tu ayuda todo es posible. No queremos confiar en nuestra propia fuerza, Señor. Solo en tu poder, Dios. Solo queremos ser participantes de tu naturaleza, Señor. Solo así vamos a poder vencer este mundo, Señor. Y gracias porque tenemos acceso a esta divinidad de tu parte en nuestras almas perdidas, en nuestras almas redimidas también, Señor, por la obra de Jesús. Si no fuera por Jesús, no nos hubieras bendecido tanto, Señor. Pero gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados, has derramado, Padre, tu espíritu y tu amor en nuestros corazones. Y los que quieren buscar también lo vas a hacer. Gracias, Padre bendito, por todo el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la palabra, por los alimentos, por todo, Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Tengan muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Ven aquí, Milá, pueden dejar sus dudas, preguntas. ¿Cómo cuántos? No vamos a saber cómo cuántos. Sí, yo voy a saludarles. Saludos, saludos. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga, hermanos. Les guarde. Yo voy a cruzar.